surgió la idea de escribir entre los tres, Tato y Miranda, bueno, Miranda y Tato, perdón, y cómo habéis puesto en orden y en acuerdo para hacer los tres este proyecto, ¿no? Porque un proyecto de A3 puede ser un poco complicado, ¿no? Por Pues decir, sí, vamos. sí. Bueno, empieza tú, Jorge, si quieres. A ver, el proyecto, bueno, nace realmente, antes de este proyecto, Iciar y yo somos hermanos y escribimos una colección de biografías de mujeres, ¿no? Silenciadas en la historia, unas más que otras, y ha tenido bastante éxito con el Vives. También con Nacho escribimos un libro de cocina con los mismos personajes y hemos escrito un par de libros más así, más especiales de naturaleza y tal. Y esto, bueno, ha surgido entre nosotros y Edelvives, realmente. Edelvives nos propuso hacer unos cuentos ya con Miranda, que es el personaje que contaba las biografías, con Miranda y con su hermano Tato, un poquito más mayores, y bueno, que se desarrollaran los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que están proyectados para el 2030. Son 17 objetivos, entonces con esos objetivos los hemos ido agrupando en 4 objetivos por cuento para hacer 6 cuentos. Lo he resumido más o menos bien todo, ¿no? Sí. Nada, después del éxito, como decía Jorge, de Miranda, que bueno, se cumplieron sueños que no nos habíamos atrevido ni a soñar, porque de repente la colección ha dado la vuelta al mundo, está traducida a 5 idiomas, hemos escrito, como él dice, 15 biografías más 3 especiales, 3 extras, en los que participa uno Nacho. Pues con Rosa, la directora de Edelvives, pensamos en eso, en escribir esta nueva colección en la que Miranda haya crecido y, como decía Jorge, junto con su hermano Tato, pues se meten en mil berenjenales para tratar de que el mundo sea un poco mejor y más justo, ¿no? Entonces era una excusa perfecta para meter los objetivos de desarrollo sostenible. Porque claro, es eso, Miranda no solo ha crecido ella, sino también su preocupación y su implicación por el mundo y por todo lo que la rodea. Entonces yo creo que es algo muy necesario y tenemos el sueño de que pase un poco como con Miranda, ¿no? Que cuando escribimos la colección nadie sabía nada sobre todas estas mujeres, casi no se podía decir que era una colección feminista porque estaba hasta mal visto en esa época el término feminista y a día de hoy la compran precisamente porque es feminista. Pues ojalá ahora cuando decimos que estamos escribiendo una colección sobre los ODS, sobre la Agenda 2030, nadie sabe de qué le estamos hablando, muy poca gente. O les suena pero no saben en profundidad y ojalá de aquí a unos años los niños les enseñen a sus padres y a todos los adultos, a sus profesores también con la colección en qué consisten y cómo comprometerse con la agenda, ¿no? Porque creo que en estos tiempos que corren es más necesario que nunca. Sí, porque la educación a fin de cuentas... ¿Cómo? Perdona, que digo, y si quieres Nacho te explica cómo escribimos A3, que es muy difícil también. Ah, sí, claro, adelante. Se lo cuenta el advenedizo, digo, el fichaje estrella. Bueno, nada, a mí, la verdad, me invitaron a participar en esto. Dicen que porque yo ya estaba muy implicado con los temas que tienen que ver con, bueno, sostenibilidad, ecología. No sé si muy implicado o al menos era más permeable a ellos, era más consciente. Dicen que me invitaron por eso. Yo creo que me invitaron para, en vez de discutir entre ellos, que son hermanos, usarme a mí de chivo expiatorio cada vez que había una desaveniencia. Pero bueno, no, bromas aparte, para mí fue, la verdad que fue un lujo porque yo he ido siguiendo la otra colección y fue un honor que me invitaran a esta. Y bueno, nos organizamos como un equipo, somos un poco como un equipo de guionistas. Los cuentos tienen todo este trasfondo con mucha vocación divulgativa, pero al fin y al cabo son historietas de aventuras y creemos que son muy visuales, que son, vamos, que intentan atrapar a los niños por las aventuras que corren los niños, que se identifiquen con ellas. Entonces trabajamos un poco, bueno, con un montón de información que nuestros asesores, María José Manjón y Dani Pons, nos pasan. Ellos nos ilustran sobre los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a tratar en cada cuento. Los hemos agrupado en 6 cuentos. Nos dan toda la información, nos dan lecturas para seguir informándonos, documentales o cualquier tipo de noticia que sea interesante. Y hacemos una primera reunión que es, bueno, básicamente un brainstorming en el que con esto en la cabeza, con los temas a tratar, buscamos cuáles pueden ser los conflictos principales y cuáles pueden ser las tramas principales. Y a partir de ahí arrancamos. El maestro de las aperturas es Jorge, que suele ser, vamos, hasta ahora ha sido siempre quien ha arrancado. Él suele tener la idea que es la chispa que dispara todo. Y
Y a partir de ahí vamos por turnos. Uno lee el capítulo anterior y retoca, corrige y escribe el siguiente y nos lo vamos pasando así. Solemos a mitad de camino hacer una parada de cómo está todo, incluso a veces la cotejamos con nuestros asesores y nuestras editoras para que vean si vamos bien enfocados, si les interesan, si van que los temas están reflejados, y ahí seguimos adelante. Y cuando llegamos al final tenemos la reunión divertida entre los tres, pues normalmente vía una videoconferencia, porque vivimos en ciudades diferentes. Y ahí es cuando nos peleamos, cada uno por sus joyitas de cada y discutimos mucho. Y al final ahí sale una primera versión que ya llega a manos de nuestras editoras, que le meten mucha caña y sacamos ya la definitiva poco después, si todo va bien. Bueno, ¿y cómo teníais pensado en un principio contar con la ilustradora, con Ángeles Ruiz, para llevar a cabo la tarea de los dibujos y tal? ¿O cómo fue trabajar con ella? ¿Cómo organizasteis vosotros la parte escrita y ella las ilustraciones? Bueno, Ángeles la conocíamos porque es una gran ilustradora, nos parecía que era una genia del color, nos gustaba mucho. Y nosotros trabajábamos con Miranda con otra ilustradora, que es Lola Castejón, que hace unas cosas deliciosas, muy preciosistas, muy de postal. Entonces nos apetecía, y también fue una decisión de Del Vives, diferenciar bien las dos colecciones, más que nada porque la colección Miranda no ha terminado. Entonces, dejarle a Lola que siguiera con la colección Miranda y que se diferenciara de esta colección que es un poco más juvenil, ¿no? Es para chavales un poco más mayores, de 10 a 11 años, sin límite por arriba. Entonces, bueno, nos propusieron a Ángeles, los de la editorial, nos pareció una buenísima candidata y cruzamos dedos para que dijera que sí. Y como ha pasado en esta colección, que todo el mundo nos dice que sí todo el tiempo, ella, Federico Bullolo, el padre Ángel, Javier Martos, nuestros asesores, que son buenísimos, pues dio el sí quiero y fue un regalo para nosotros. Es una maravilla lo que hacen. Bueno, ¿y los tres cómo creéis que la obra ayudará a fomentar la educación en valores de los que habláis en los hogares, en las escuelas, en los niños, básicamente a los que va dirigido? A ver, yo creo que al final tener un espejo para que se vean es muy importante, ¿no? Nos ha pasado con los otros cuentos, con el tema del feminismo, pero o sea, más allá de que conozcan o no, que yo creo que muchas cosas las conocen, también son temas que quizás los niños van a saber más que los padres. Eso es muy interesante, ¿no? Y eso les gusta mucho a los niños porque no hay nada más guay, más chulo para un niño que explicar algo a tus padres que no saben, ¿no? Y esto está pasando. Yo, por ejemplo, ayer que vi el tema de Ceuta que está pasando con los marroquíes, con esta chica, la imagen esta icónica que va a ser icónica de la chica de la Cruz Roja, sí. Con el chico, ¿no? Que ha tenido como mucho odio por redes. Sí, yo me estoy imaginando, cuando la veía me imaginaba a un niño diciendo, mira, podría ser Ayo, ¿no? Que es uno de nuestros personajes. Entonces es muy guay eso, que tengan referentes los niños, tanto de personas como de situaciones y de escenarios que se están viviendo, es muy importante, porque es que están aprendiendo mucho de lo que nos rodea. Claro, nosotros no estamos hablando solo hablamos, por ejemplo, de la pobreza en el mundo, no hablamos solo de la pobreza en el mundo en África, estamos hablando de la pobreza que está en la esquina de tu casa, ¿no? Y creo que eso es muy enriquecedor para los niños y para los padres. Sí, hay una frase de los cuentos que es ¿qué cara tienen los pobres?, ¿no? Que habla mucho de todo lo que está diciendo Jorge, ¿no? Porque es verdad que a veces están tan cerca que no los vemos. Y respecto a lo que decía Jorge, hoy nos ha llegado un audio de voz de una sobrina que tenemos en Túnez que se acaba de leer los cuentos y justo ha dicho lo que tú estabas diciendo, decía el audio. Cuando vimos ayer las imágenes que están pasando en España con Luna, que es la chica de la Cruz Roja, pensamos en que el hombre al que estaba abrazando era Ayo. Y me he emocionado mucho y justo ahora lo estabas diciendo tú, digo, pues ya se ha cumplido, es que hay una niña que nos ha llamado y vive en Túnez, ¿no? Para contarnos esta historia.
no solo hablamos de pobreza, como lo que dice Jorge, la pobreza en África, ¿no? Que parece que es como el único referente que hay. Hablamos de las colas del hambre que hay en Madrid, hablamos de los niños que vienen, que tienen que los niños solos, como dice muchas veces Jorge, que más llamados menas. Vamos a hablar del matrimonio infantil, vamos a hablar de la relación y vamos a hablar también de temas de los que no se habla, como las infraestructuras en las carreteras, las ciudades sostenibles, el tener una buena cobertura de Internet hace que un país se desarrolle más que otros, o una zona, porque no es lo mismo vivir en el centro de Madrid que vivir en un pueblo de Teruel, porque no te llega la cobertura, pues porque el hospital más cercano está a no sé cuántos kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que vamos a tratar todos los temas y de una manera muy profunda y como siempre con Miranda, sin paños calientes y sin eufemismos. Yo es que creo que más que temas de los que no se hablan, son temas de los que no se quieren hablar, porque a fin de cuentas la educación y la información son pilares básicos de cualquier sociedad, junto con la salud de las personas. Sin embargo, son pilares que creo también hoy en día están cada vez más comprometidos. O sea, no sé cuál es vuestra opinión, pero yo por lo menos soy joven dentro de lo que cabe, pero últimamente estoy llegando a ver cosas que a lo mejor hace un par de años no me hubiera llegado a pensar que pasarían incluso. Me parece que es muy interesante lo que dices. Yo veo que hay un doble problema en los países desarrollados que es tremendo. Por un lado, el aburguesamiento en el sentido de ocultar todo lo feo, de negarlo, de esconderlo, que se mezcla de alguna manera o se contradice, de hecho, con algo que todavía es mucho peor, que es hacer espectáculo de ello. Entonces, esto nos tiene en una esquizofrenia total, que es el negar las cosas feas de la vida o pasar a verlas de manera tan espectacular que al final te insensibilizas, ¿no? Que todo se convierte o en un tabú o en una película de acción. Y esto es terrible. Esto es terrible. Vivimos en una especie de aturdimiento debido a todo esto, ¿no? Esta mezcla de cosas. No sé qué podemos aportar, o sea, realmente es muy ambicioso querer cambiar esto. ¿Cuál sería nuestro granito de arena? Bueno, pues de alguna manera ser directos, no esconder las cosas feas, pero tampoco regalarnos en ellas, ni las feas ni las bonitas, un poco decir, las cosas son así, vamos a tratar de empujar hacia el lado bueno, todos a la vez, que haya menos desigualdad, que la riqueza esté más repartida, que no nos carguemos el planeta, en fin, que con pequeñas acciones individuales y luego exigiendo mucho a la gente con poder, a las instituciones, a los políticos, a las grandes empresas. En fin, es un momento crucial de la historia, yo creo, en ese sentido, y es muy delicado. Nosotros, bueno, pues desde el lado de un poco de la vocación es divulgadora, tratar de visibilizar esto de alguna manera directa y bueno, y como decía Oscar Wilde, ¿no? Creo que era, que decía, si quieres decir la verdad a la gente, hazles reír o te matarán. Pues bueno, en este caso, entreteniendo un poco, ¿no? Sí, aquí sobre todo que son libros de aventuras. Luego hay una cosa que quiero añadir y es que es importante profundizar en los temas, ¿no? O sea, yo hasta que empecé con esta colección me parecía que era como muy importante reutilizar, reusar, reciclar, que lo es, no usar hasta que de repente empiezas a profundizar en el tema y dices, un momento, que aquí los gobiernos también tienen que hacer cosas, que parte de que los océanos estén llenos de plástico es por culpa de la pesca ilegal y de tanta pesca, o sea, de todo lo que hay de plástico, ¿no? Que usan. Entonces, empiezas a profundizar y te das cuenta de que nos están culpabilizando de que el planeta nos lo estamos cargando cuando también se lo está cargando gente que no hace leyes para que eso no deje de ocurrir, ¿no? Claro, o sea, todo el mundo hace la vista gorda a muchas cosas, entonces nosotros vamos a profundizar para que sepan que podemos hacer mucho, pero tenemos que alzar la voz como niños, en este caso, y también para que exigirles a nuestros padres y a los adultos que también alcen la voz para que se tengan que poner las pilas los gobiernos y cambiar leyes realmente, porque el feminismo no va a ser real hasta que no se cambien leyes, porque el tema de los plásticos no va a ser real hasta que no dejemos de hacer ciertos consumos, etcétera, etcétera. Bueno, y habéis reciclado, bueno, como ahí te la quería lanzar con lo que has dicho también, te la quería decir, pero bueno, ¿habéis reciclado o reutilizado alguna historia que os haya pasado personalmente para hacer alguna de los capítulos, de los cuentos que vais a lanzar, que de los dos que habéis lanzado?
Muchas, ¿no? Sí, sí, mucho. Ahora mismo hemos sacado 2. Hay uno en especial que estamos ahora acabando, que va más sobre temas de sanidad. Y ahí nos toca muy directamente una amiga nuestra, por supuesto. Es que está todo tan a flor de piel al final. Está todo tan a flor de piel. Igual que también pues escribimos uno en un pueblo de Teruel y claro, es España vacía total, que los que nos hemos criado en Aragón y sabemos lo que es eso también, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas historias que, bueno, y anécdotas que nos han pasado a nosotros, ¿no? O a gente de nuestro entorno. Incluso personajes reales, porque hay un personaje que se llama Grace que aparecerá más adelante, que existe de verdad, que es una ugandesa que nos ayuda mucho con el tema del agua y la salud, ¿no? Ella está trabajando en una beca con eso y le quisimos hacer un homenaje en el cuento porque nos fascinó tanto ella y su historia. También un tío que tenemos, el tío Tomás, que se dedica a los menores y a las acogidas y a todo este asunto de los niños que están solos. Nos contó historias reales, muy cercanas, que hemos usado tal cual, por supuesto con su permiso y sus agradecimientos y su nombre, pero eran historias que nos conmovían y que por supuesto han sido absolutamente inspiradoras. Todo el tiempo, todo el tiempo. No sé si seremos buenos escritores, pero como escritores buenos somos unos vampiros y hemos adaptado cantidad de historias reales propias y ajenas, pero contadas en primera persona por otras personas, para darle un tronco de autenticidad a esto. Esperemos que así funcione, pero vamos, está plagadito. De homenajes, vamos a decir, de homenajes. Homenajes, sí, porque además yo creo, el otro día unas niñas nos hicieron unas preguntas y nos decían que qué hay que hacer para escribir bien. Y Jorge y Nacho les decían que hay que leer mucho y hay que escribir mucho, ¿no? Y añadíamos que hay que escribir también sobre lo que uno conoce, porque siempre desde lo personal las cosas se convierten en universales, ¿no? Cuanto más lo conozcas. Entonces uno piensa, ostras, esto lo va a leer gente en Honduras, como ha pasado con Miranda, o en México, o en Ucrania, o en Lituania, que están leyendo a Miranda. ¿Y van a saber dónde está Teruel? Bueno, que lo busquen, porque es que es nuestra historia. Y es que será universal y conocerán Teruel gracias a Miranda y Tato. Bueno, y después de todo lo que ha ocurrido el último año, con la pandemia, el coronavirus, el confinamiento y tal, ¿vosotros pensáis que la población en general está más mentalizada en actuar sobre ciertos asuntos sociales que a lo mejor antes no se había incidido tanto como después con la pandemia? Complicado. Jorge, vale. ¿Yo? A ver, yo creo que no, aún no sabemos lo que ha pasado en nuestras vidas. Aún no, creo que aún estamos en estado de shock, realmente. O sea, yo trabajo cara al público, trabajo con tiendas, mi trabajo, y yo veo mucha gente que no conozco, ¿no? Cada día, y creo que realmente no ha cambiado tanto. La gente aún no es consciente. Y creo, igual que con muchas cosas, creo que los niños y las niñas sí que son más conscientes de todo. Igual que, bueno, creo que viene una generación que se le da mucha caña, pero que está mucho más implicada en asuntos que nosotros no lo hemos estado. Y creo que, bueno, que con el tema no solo de feminismo, sino de cambio climático o de temas de salud, creo que va a estar mucho más concienciada. Es mi impresión. Hay de todo, es que, a ver, hay de todo. Algo nos va a cambiar. Yo creo que igual ya dejamos de darnos los besos como desconocidos. No, yo creo que no, que con esas cositas todavía es complicado. Pero es verdad lo que tú dices, que los niños vienen empujando fuerte. Eso es una cosa que yo no... Muy fuerte. Con algunos chiquillos con los que tengo relación, vamos, con sobrinos, con primos y tal, que me alucina, la verdad, la capacidad que tienen algunos chiquillos de razonar sobre ciertos asuntos que nosotros los adultos podemos o evitar de hablar, como habéis dicho antes, o pretendemos por lo menos tergiversarlos o contarlos de otra manera. Y ellos son, lo que habéis dicho, muy directos. O sea, nosotros entendemos cuáles son los problemas que nos pueden atañer, como niños incluso. Cosas que incluso vosotros como adultos no queréis solucionar. Y no entiendo muchas veces por qué puede pasar eso. Es que también hay que poner nombres a las cosas. O sea, siempre ha habido bullying, pero ahora hay un nombre que es bullying.
Y hay gente especializada que va a las coles a hablar sobre el bullying. Y claro, lo detectan muy rápido y tienen herramientas para saber hacerlo. En ese sentido están mucho más preparados, en general en todo. En nuestra época creo que no tanto. Y a No, ver, para nada. y es una cosa No, que ni en cada la mía, ¿eh? generación, Ok. por eso, es que es una cosa que cada generación creo que va creciendo. Yo soy muy optimista en este sentido. No tanto con nosotros, pero con los niños sí. Mira, una mujer muy inspiradora para nosotros ha sido Jane Goodall, que la pudimos conocer gracias a los cuentos, porque es una de las mujeres de nuestros cuentos. Y yo recuerdo la primera conferencia a la que fui, que ella se dirigía, era una sala llena de gente encorbatada, de gente en grandes puestos, o sea, yo me colé ahí realmente, organizaba National Geographic, y ella se dirigía a los niños, a los jóvenes. Entonces les decía todo el rato, vosotros estáis contaminados, ojalá podamos hacer cosas, porque hay que hacerlas, pero es que los niños, y yo pensaba, ostras, nosotros estamos escribiendo para niños, pero no, o sea, ha sido de manera muy natural, ¿no? Ha sido como muy intuitivo, pero ahí entendí perfectamente lo que ella decía, ¿no? Cómo la mirada de los niños te transforman. Y cuando eres padre, eso es brutal. O sea, porque yo nunca pensé que a mis hijas las iba a coger y decir, mira, el abuso sexual es este, tienen 4 y 6 años. Y hay que decir las cosas para que no les pase, para que sepan pegar un grito si les ocurre. Porque si todo lo hablamos con medias tintas, es que no se enteran, ni ellas, nosotros lo estamos contando fatal, con lo cual estamos tapando algo que es muy feo, ellas no saben si es feo o no, entonces lo mezclan con lo sexual, y se hacen un lío de narices. Entonces, No, a fin de cuentas, hablando se entiende la gente, así que... eso es, entonces, tanto como padres como autores, queremos, o sea, hablar muy claro y decir, oye, esto es así, esto es así. Y luego hay una cosa también muy bonita del padre Ángel que nos ha enseñado, que es uno de los, sabes que al final de cada cuento siempre hay un experto, una voz experta a la que estos niños, Miranda, Tato y Alex, van a hablarle y a preguntarle qué podemos hacer sobre esto que nos ha pasado, sobre esta aventura, pues para ayudar, ¿no? Entonces, en el primer cuento es el padre Ángel y él es muy optimista y está viviendo con la pobreza, o sea, más que él, que tiene una parroquia abierta 24 horas para que todo el mundo que necesite un abrazo, hablar con un vaso de agua pueda tenerlo. Y ya no hablamos de comida, de un corte de la peluquería, o sea, cosas que ni te planteas. Pues ahí está el padre Ángel y todo su equipo. Y eres optimista. Entonces, ver a alguien así, que está viviendo la pobreza todos los días en su casa, y que sea optimista y que diga, no, no, estamos avanzando. A mí me da muchas ganas de vivir y de seguir poniendo nuestro granito de arena en esta Sí, colección. dan esperanza de que la cosa pueda ir a Y mejor, con a fin de gente como cuentas. tú, gente joven como tú que hace este tipo de entrevistas, ¿no? Y que nos da visibilidad a los que estamos escribiendo sobre estas cosas. Eso es muy ilusionante. Mira, una de las cosillas que también os quería preguntar es porque se ha dado el caso, ¿no? Por ejemplo, a ti como actriz, ¿no? Que hay algunas personas de vuestro sector, ¿no? De actores, intérpretes y tal, que cuando quieren alzar su voz, cuando quieren criticar o hacer ciertas demandas, son vilipendiados por otra gente, sobre todo en redes sociales. Y me da mucho coraje porque como que me da la impresión como que se está como forzando, por así decirlo, que ciertas personas de ciertas profesiones no puedan manifestar sus opiniones. O sea, no sé cómo lo ves tú, pero ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor dice, tú no tienes vela en este entierro, tú no tienes por qué opinar de estos temas? Dice, cuando en realidad es todo lo Mira, yo a contrario. esa gente, si te soy sincera, las leo en, como se dice, en diagonal, ¿no? Que lo lees como en diagonal pensando, bueno, es una persona que está enfadada con el mundo. Yo tiendo a ser todo lo contrario, a no enfadarme con el mundo, incluso a entender a los enfadados, leerles en diagonal, que tengan ese espacio en mi mente que hace así, pum, y dejarlos ir, porque pienso, bueno, no están en la escucha activa, ¿no? Están más pendientes de criticarte, entonces te van a criticar porque si piensas en contra de lo que ellos piensan, te dicen tú qué tienes que decir, que eres actriz y no eres no sé qué. Entonces, no hay que darle mucho crédito. Además, creo que las redes sociales no es un lugar tampoco de diálogo ni de discusión, porque no estás viéndole la cara a la gente, ¿no? Yo estoy encantada de tomarme un café con quien sea o de que si alguien me para por la calle, echemos una charleta para hablar de cualquier tema, ¿no?
pero creo que las redes sociales no son el lugar, que hay gente muy aburrida, gente con mucho odio y que lo distrae. Y también te diré que me da mucha pena que en las redes sociales mucha gente se desahogue y la lucha se quede ahí y nadie haga nada más. Yo me quejo mucho de lo que está pasando en un tuit y yo ya he cumplido. Y ahí no va a ningún lado. Hay que cumplir en la calle, hay que salir a la calle, ahora no se puede uno organizar, pero hay que ocuparse de las cosas de manera activa, no desde el sofá de tu casa poniendo un tuit. A mí no me interesa nada ese asunto, por eso yo hablo poco de política, no porque no quiera significarme, porque creo que todo el mundo sabe muy bien de qué lado estoy o de qué lado dejo de estar, aunque tenga la escucha abierta para todo el mundo, porque la tengo y cada vez lo estoy aprendiendo más, sino porque considero que no es el lugar es otro. Creo que se ha quedado... Sí, creo que se había quedado un poquito... Vale, no, sí. No, sí, está bien. Creo que se había quedado un poquillo, pero no pasa nada. Bueno, queda ya poquito para la media hora. Os voy a lanzar la última pregunta y ya, si os parece, cortamos, porque lo que me habéis dicho que teníais un poquito de prisa y yo todo. Me tengo que ir, sí, en 3 minutos me tengo que ir. Vale, simplemente nada, deciros que cuáles serán los próximos proyectos que tenéis en mente hacer después de lanzar Miranda y Tato y nada, y qué expectativas tenéis de que la obra sea recibida por en general, pero sobre todo por el sector al que vas dirigido, que son los niños. Bueno, las expectativas o los sueños que son gratis son muy altas. La colección está diseñada se compone de 6 volúmenes. En ellos vamos a tratar los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Están muy interconectados entre ellos. O sea, si tocas una cosa se tambalean todas las demás, pero las hemos agrupado más o menos de 3 en 3 por libro. Hay un libro que tendrá 4, otro que tiene 2, pero vaya, esta es un poco la tónica. Y son aventurillas de los hermanos, sueños, pues bueno, que la colección funcione y sigamos escribiendo aventuras de ellos. Otros sueños, que hagamos una serie adaptando la colección. Eso sería lo ideal. Quiero decir, esto sabemos dónde empieza y dónde acaba esta parte, pero ojalá sea mucho más. O sea, lo ideal sería que los personajes calen, porque al final es eso. O sea, nosotros lo que queremos es contar historias. El trasfondo es muy motivador. La responsabilidad de divulgarlo creo que es importante y la cogemos con valga la redundancia, con mucha responsabilidad también. Queremos tratar eso bien y cumplir con ese propósito que es autoimpuesto, que nadie nos ha obligado a hacer esta labor, entre comillas. Pero ojalá funcione, lo tendrán que decidir el público, lo tendrán que decidir los niños, que al fin y al cabo es a quien va dirigida. Pero vaya, el cielo es el límite. Pero a ver si tiene mucha suerte y estaría muy bien que saliera una serie de animación de los libros. O sea, incluso no de animación, real. O una adaptación incluso. Digo animación por el hecho de las ilustraciones, pero estaría muy bien. Incluso llegaría a muchísima más gente, seguro, a muchos más niños. Sí, totalmente. Ahora que está tan de moda el tema de las series y no hay series juveniles, nosotros ahí lanzamos nuestro proyecto por si nos está escuchando ahora mismo Movistar, Netflix, Amazon, HBO, Metro Goldwyn Mayer, aquí estamos. Pues nada, deciros eso, que muchísima suerte con el proyecto, que tenéis todo el apoyo por lo menos mío, pero yo trataré de recomendárselo a mis sobrinos chicos, a ver si se animan a leerlo, pero además que están ahora en la edad de que están aprendiendo a leer, seguro que algunos más que tienen más edad de ellos y se les anima, por lo menos por parte de los padres y tal, que le vayan metiendo esas pildoritas a esos pequeños y vayan espabilándose en ese sentido. Y nada, y con ello, pues nada, finalizamos la entrevista y los próximos días pues ya podréis compartir en redes y donde queráis, que nosotros la subiremos a YouTube y la tendremos disponible para todo el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Se vaya muy bien. Nada, hasta la próxima. ¿Vale? Adiós. Venga.